Santa Comunión, no le digo Santa Cena porque estamos de mañana. Así que le digo Santa Comunión porque estamos compartiendo, a la hora que sea, compartiendo ese hermoso tiempo del Señor. Bien, amados. La semana pasada fue nuestro aniversario, cumplimos 14 años como iglesia y estuvo compartiendo el pastor Humberto. Y yo quiero recordar que el pastor Humberto nos dejó un reto. ¿Se acuerdan de qué habló el mensaje el pastor Humberto? ¿Recuerdan? ¿Qué es la iglesia, no? Y mencionó que a la iglesia nosotros somos piedras vivas, ¿verdad? Y las piedras vivas edifican el templo, y el templo es la morada de Dios. Ahora les hago una pregunta. ¿Quiénes son las piedras vivas? Levanten la mano los que son piedras vivas. Uy, pocas piedras. A ver, levanten la mano los que son piedras vivas. Les hago una pregunta. ¿Quién edifica la casa de Dios? Ustedes. Así que, amados, no olvidemos que tenemos el deber de seguir edificando la casa de Dios, de predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Ahora, no predicamos a la mala, ¿no? No te conviertes, te agarro con la Biblia. ¡Plum! Ayer, por ejemplo, tuvimos una experiencia muy bonita. Mi esposa tuvo el privilegio, gracias a Yanelita, de ser la mamá Limagás. Y estuvieron desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde tomando fotos y le mandan a la casa. La casa fue un estudio de grabación. Y al final de la reunión, parte del equipo de grabación comenzó a preguntarle a mi esposa sobre el ministerio, sobre lo que hacía. Y al final terminaron hablando de Cristo. No fue algo forzado, no fue que yo te voy a convertir a la fuerza, sino que, como diría San Francisco de Asís, predica a Cristo y si es necesario, habla. Porque debemos predicar a Cristo con nuestra vida. Nuestra vida debe ser diferente. No digo que seamos como en las películas antiguas, un Jesús con cara así, no, que nunca se enoja, no. Sino que deben ser vidas llenas de amor y agradecimiento. Porque levanten la mano los que son perfectos. Bueno, en Cristo somos perfectos, pero nosotros somos perfectos, ¿verdad? Pero que tu rostro trasluzca el amor de Dios, la paz de Dios, que eso sea traslucido a los demás. Que ese agradecimiento por la vida. Porque pasan cosas difíciles, ¿verdad? Pero ante todo estamos agradecidos por la vida. ¿Cuántos están agradecidos por la vida que tenemos? Mira, vive agradecido por esto, están diciendo el Señor, aún las pruebas tú las permites para bendecirme, para que sea mejor, ¿no? Y si en estas pruebas que estoy contigo yo me gozo y me alegro, ¿cómo será cuando esté allá en la Nueva Jerusalén? ¿Cómo será, Señor, la paz y el gozo que tú pones en mí? Disculpen, los enredo de cables. Les quiero contar que antes de llegar a Cristo yo tenía un problema. Podía tener economía, tenía una empresa, tenía muchos trabajadores. Justamente conocí a mi esposa por ahí y yo le digo, ¿cómo conocí a la pastora? Me pregunto, digo, por un aviso en el periódico. Porque antes se ponían avisos en el periódico, los mayores se acuerdan, y llegaban personas a trabajar en la empresa. Y en un grupo que se incorporó, que eran algo de 8 o 10 vendedores, llegó mi esposa a trabajar en la empresa. Tenía unos 30 vendedores por lo menos, más o menos, más cobradores, repartidores, administrativos, como 50 personas en la empresa. Era una empresa que estaba fluyendo bien, pero a pesar de las cosas que económicamente estaban avanzando, yo tenía un gran problema. Y es que me deprimía. Es que no era feliz. Porque sé ahora que las cosas materiales no dan la felicidad. Por supuesto, la pobreza tampoco te la da, ¿no? Pero el dinero no hace que esté con una familia mejor. Y quien me ha llenado de paz y la dejo por eso, es a mi Señor. Terminando ese tema, recuerdo cuando fuimos a Sayán a servir al Señor. Teníamos una casita de adobe, tarrajeada con cemento, con techo de esteras, con sus vigas de madera, y se barnizaba la estera. Y a mí me gusta, o sea, queda bonito porque acostumbrado al cemento, una casita así, era bonita la casa, ¿no? Era bonita, el piso era de cemento pulido, rojo, y bueno, nuestros muebles eran unos muebles, unas banquitas viejitas por ahí que habían allá en Sayán. Y recuerdo cuando mi padre llegó a estar nosotros allí unos días en casa, lo primero que entró a la casa, se acercó, molesto, me dijo, yo no te eduqué para que vivieras en esta pobreza. Y en ese momento
Recién en ese momento me di cuenta que nuestra casa se veía pobre. ¿Saben por qué? Porque no me interesaba. Estábamos preocupados con mi esposa por servir. Cuando llegamos a Sayán no teníamos camas porque por lo del niño, el hueco que había cortado la carretera. Dormíamos en colchones de paja, porque la iglesia tenía colchones de paja en el piso, ¿no? Y cuando nos enfermábamos, aún el seguro social no estaba activo. Así que, ¿saben qué hacíamos? ¿Saben qué hacíamos? ¿Qué hace uno cuando se enferma? Orar, pues, y Dios obraba, hacía milagros. Estábamos sanos. No nos dimos cuenta de esas cosas, nuestro corazón estaba en servir. Pero la gente anda pensando en el dinero, en las cosas materiales, preocupados por ello. Y tristemente aún la iglesia anda a veces más preocupada por las cosas por el dinero que por la vida eterna y por Dios. Por eso se escribió este libro. Porque la iglesia en aquel tiempo estaba siendo perseguida. Y cuando alguien era detectado como cristiano, el emperador Domiciano los hacía huir, tenían que huir o los atrapaban y los encarcelaban. Entonces la gente huía por eso. Y al huir dejaban sus negocios, dejaban sus cosas y caían en escasez y en pobreza muchos de ellos. En la época en que el apóstol Juan es deportado a la isla de Patmos. Y entonces la iglesia tenía un dilema y decía, ¿qué hago? Si yo predico a Cristo, soy cristiano, me van a perseguir, voy a tener escasez de dinero, no voy a tener riqueza porque las riquezas son cómodas, ¿no? Dicen, ¿no? ¿Qué hago? ¿Me voy a lo material y busco mi comodidad y me alejo de Cristo? ¿O soy un cristiano escondidito que nadie se dé cuenta? ¿O predico a Cristo y me van a perseguir? Creo que vivimos un mundo parecido, ¿no? Algunos tienen miedo de predicar el evangelio. ¿Y qué van a decir en la universidad si soy cristiano? ¡Ay! Me van a ver raro en el trabajo, mejor que no se enteren. Y con los negocios, bueno, no pagaré impuestos, pues porque total, ¿no? Y comenzamos a hacer cosas incorrectas para vivir bien con el mundo. Y este libro fue escrito por el apóstol Juan en esa circunstancia. En la iglesia tenía que decir, una iglesia que era más perseguida, ahora es perseguida. Estábamos la semana pasada con un pastor, un maestro español, y nos cuenta cómo en España la persecución es muy grande, ideológica. Aún hay cosas que decía en España, está explicando un tema, ese tema no lo puedo explicar en España, porque si lo predico como estoy predicando acá, me meten a la cárcel. No está hablando del tema de ideología de género. No puedo hablar lo que está en la Biblia, no puedo decir que esto es pecado claramente, porque si lo digo, alguien me denuncia y me meten a la cárcel por decir que esto es pecado. Hay persecución y cada vez más grande. Entonces, nosotros también tenemos que decidir, como en España tienen que decidir. O predicamos a Cristo y nos exponemos, o nos escondemos y vivimos en la comodidad del mundo, pasando desapercibidos y pasando desapercibidos, la próxima generación de la iglesia va a desaparecer. No habrá. Si no predicamos a Cristo, ¿va a haber próxima generación? Simplemente no la va a ver. Así que la iglesia pasaba por esa situación. O predicaban a Cristo y se exponían a la persecución, a la escasez, a la dificultad, o se quedaban callados y como decimos, la comodidad material. Porque muchas veces estamos, aún como cristianos, más abocados a las comodidades materiales que realmente a predicar a Jesucristo. Este libro hermoso también, perdónenme que me quede la introducción, nos presenta algo maravilloso. ¿Saben que es el único libro de la Biblia que nos permite conocer cómo es Jesús ahora? Me están mirando con cara rara. Porque vimos a Jesús de las películas, ¿verdad? Un hombre como nosotros, ¿no? Caminando por las calles, hablando con la gente, que comía, reía, pasaba dificultades. Pero, ¿quién sabe cómo está Jesús ahora? ¿Cómo es Jesús ahora? Lean Apocalipsis. ¿Cómo es el Rey de Gloria? Porque Él estuvo en su primera venida como el siervo sufriente. Pero hemos cantado. Una de las canciones cantaba. ¿Se acuerdan que cantaron sobre Jesús? Claudita, ¿dónde está Claudita? ¿Cómo decía que era Jesús esa canción? Ojos de fuego, ¿qué más decía? Estruendo su voz. ¿Saben de dónde sale eso? De Apocalipsis. ¿Quieren saber cómo Jesús va a ser el Jesús que venga en la segunda venida? Lean Apocalipsis.
es el libro que nos presenta ya no al siervo sufriente, sino al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Gracias, Jesús, por tu grandeza, por tu poder, por tu revelación. Y es que Apocalipsis significa revelación. Así que no basta lo que yo predico acá. Lean su Biblia, pues. Lean su libro de Apocalipsis, ¿ya? Léanlo, por favor. Bueno, vamos a ver, en este libro ahora nos toca seguir hablando y vamos a ir a la iglesia de Pérgamo. Pérgamo es una ciudad, como todas las 7 que estamos leyendo ahora, que estaba en la provincia de Asia. La provincia de Asia es una parte de Turquía, la que está pegadita a Europa. Entonces, cuando los europeos cruzaban el estrecho, decían, ¿dónde estoy? Decían, estoy en Asia, porque Asia es una provincia pequeña que era parte de Turquía. Ahora a Asia le dicen todo el continente, ¿no? Porque ¿dónde estoy? En Asia. Y seguían avanzando y decían que era Asia, ¿no? Pero Asia es una pequeña provincia en lo que es Turquía. Ahí estaban las 7 iglesias. Y Pérgamo era una ciudad muy importante y se jactaba de algo. Se jactaba de tener una de las bibliotecas más grandes del mundo. Se calcula que en la biblioteca de Pérgamo habían 200.000 volúmenes de libros. ¿Se imaginan en la época de los libros? ¿Saben cómo se escribió un libro en esa época? ¿No? ¿Cómo se preparaban los libros? ¿No? Cuéntenme, ¿cómo se hacían? En pergamino, ¿pero qué más? A mano. Bueno, antes que pergamino se hacían en papiro. El papiro es una planta que crece en Egipto. Acá tenemos afuera en el jardincito unas tiras largas, eso es pergamino. Se planchaba, se hacían como las esteras, pero más finito, y se da el papel. Pero el rey de Egipto, los Ptolomeos, dijeron, estos de Pérgamo nos quieren ganar en la biblioteca, porque Alejandría tenía la biblioteca más grande del mundo. Decían, no vamos a dejar que estos de Pérgamo tengan una biblioteca más grande que la de Alejandría. ¿Y saben qué hicieron? Prohibido llegar papiro a Pérgamo. No más papiro en Pérgamo, para que no hagan libros. ¿Y saben qué hicieron los de Pérgamo? ¿Qué creen que hicieron? Ayúdenme. Inventaron el pergamino. El papiro es de las plantitas y el pergamino es del pellejo de los animales, una capita de la piel del animal que se saca delgadita, ese es el pergamino. Inventaron el pergamino de Pérgamo y siguieron haciendo libros. ¿Qué les parece? Y esta ciudad era muy famosa porque comerciaba, eran comerciantes y comerciaban su papel, sus tintas, tenía muchos productos, era una ciudad muy, muy influyente. Así que vamos ya a Apocalipsis capítulo 2, abran sus Biblias por favor. Hagan el esfuerzo por tener sus Biblias físicas, no solamente el celular, porque yo quisiera, gracias, yo quisiera que ustedes puedan leer el texto y ver si el texto está en contexto. Para este contexto, ver unos versículos antes, unos después, una página antes, una página después, y con el celular es más difícil ver si está en contexto el texto. En una Biblia física es más fácil ver si lo que yo digo es correcto, ¿ya? Así que tienen que ser como los de Berea, ¿no? Que analizaban las escrituras a ver si lo que Pablo predicaba era correcto. Bien, dice ahí el verso 12, escribe al ángel, recordemos ángel es el mensajero, de la iglesia de Pérgamo, así dice el que tiene la espada aguda de doble filo. Yo sé dónde vives y dónde está el trono de Satanás. Sin embargo, te ves fiel a mi nombre y no has negado mi fe. Ni siquiera cuando Antipas, mi testigo fiel, lo mataron en esa ciudad donde vive Satanás. Lo primero que dice es que en esa ciudad es el trono de Satanás. Trono de Satanás. Hay 2 teorías de los teólogos sobre esto. Primero, ellos tenían una estatua de Zeus que medía, según algunos, 20 metros, según otros 35 metros, y no existe. Imagínense, 35 metros. ¿Cuántos pisos son 35 metros? Ayúdenme. ¿Cuántos? 10 o un poquito más, ¿verdad? Si es domicilio más, si es oficinas, ¿no? Ya, más o menos 10 pisos. ¿Se imaginan una estatua de 10 pisos? En esa época, de Zeus, enorme de Zeus, ¿verdad? Algunos piensan que esa estatua de Zeus era lo que llaman el trono de Satanás. Sin embargo, hay otra teoría, porque en la ciudad de Pérgamo estaba el gran templo al emperador, porque el emperador era una divinidad que se adoraba en esa época. Domiciano era el emperador
y él tenía que ser adorado como si fuera un dios. Y habían templos al emperador. ¿Y qué creen que le pasaba a aquel que decía, Jesús es el Señor? Porque el Señor era el emperador. Lo acusaban de traición a la patria y lo ejecutaban. Y Antipas fue ejecutado por hacer eso. Por decir, ¿quién es el Señor? Jesús, te mato. Porque tenía que decir que el Señor era Domiciano, el emperador. Se rebeló contra el reino y fue ejecutado. Así de fuerte era el trabajo. No podemos decir, lema clave de iglesias primitivas, Jesús es el Señor. Por eso eran perseguidos. Así que hay dos versiones sobre todo de Satanás. Una, la gran esta Zeus, y otra, la más probable, es que sea referida a que allí estaba el gran templo del emperador. Y Antipas fue ejecutado por no adorar la imagen del emperador. Pero ¿saben qué? A pesar de persecución, los de Pérgamo no huyeron. Por eso dice que son fieles, ¿no? A pesar de esa persecución no huyeron. Eran fieles, no eran perfectos, pero eran fieles a Dios y eso es lo que Él les toma en cuenta. Dice el verso 14, vamos avanzando, ¿listos? Dice, pero tengo algunas cosas contra ti. Cuando dice contra ti, se está refiriendo al ángel, ¿no? Porque para hablar la iglesia habla al ángel. Y hemos visto que en Apocalipsis 1 explica quién es el ángel. ¿Se acuerda quién es el ángel? ¿Quién es el ángel? El ángel es el mensajero. ¿Quién es el que trae el mensaje en la iglesia? El predicador. La cabeza, el obispo, anciano, pastor, supervisor, como le quieran llamar, ¿no? Es el ángel de la iglesia, el responsable de la iglesia. Entonces lo que está haciendo aquí el Señor ya desde el principio de Apocalipsis es decirle al ángel de la iglesia, al mensajero, al pastor, obispo, presbítero, llamen como le llamen, decirle, tú eres el responsable de la iglesia, a ti te escribo, lo que pasa en la iglesia es tu responsabilidad, tú tienes que orar por la iglesia, a ti te doy el mensaje para que tú lo transmitas, porque tú eres responsable de llevar el mensaje a la iglesia. Los que predicamos somos los responsables de llevar el mensaje a la iglesia. Porque la palabra ángel significa mensajero. ¿De acuerdo? Somos los mensajeros de la iglesia. Por eso le dice, ¿no? Tengo algunas cosas contra ti. Le está diciendo al ángel de la iglesia, al pastor, obispo, presbítero, como quieren llamarle. Tienes contigo a los que se aferran a la doctrina de Balaam. No le dice, tú tienes la doctrina de Balaam, pero tú estás permitiendo en la iglesia aquella gente con la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a hacerlos comer de los sacrificios de los ídolos y a caer en inmoralidades sexuales. Balaam, en el Antiguo Testamento, en el libro de Números habla de él, era un tipo de profeta que sí recibía revelación de Dios. Dios habló con Balaam directamente y al final se acuerdan a través de quién habló con Balaam. De una burra, porque no entendía Balaam lo que Dios le decía, así que manda la burra para que hable con él porque es terco. Entonces Balaam sí recibía revelación, pero era terco. Mandó a la burra que le hablara. ¿Hay aquí alguien que necesita una burra para que le hable? Es que de verdad somos tercos. Dios nos dice. Yo recuerdo una vez cuando estaba recién casado y bueno, acá me robaron $20,000, que en esa época era muchísimo dinero, ¿no? Y mi negocio se quedó sin, era la época del Fukushop. Me quedé sin capital, tenía mercadería, pero sin capital no puedes mover el negocio. Y yo le dije, Señor, voy a ayudar hasta que tú me digas qué tengo que hacer, ¿no? Y la verdad que el Señor ya me había dicho que tenía que hacer. Lo que pasa es que no me dijo lo que yo quería. Y terco me puso a ayunar para que Dios me diga lo que yo quería que me diga. Pasó una semana, y cuando tú ayunas sin unción, hoy es peor, es horrible, un ayuno es horrible. Cuando tú ayunas lleno de la unción, es bonito. Pero cuando tú ayunas así en rebeldía, es horrible. Y al final, ¿no? Dice, Señor, no me dice qué tengo que hacer. Y el Señor me dijo, ya te dije de principio, tú eres terco. ¿Les ha pasado a ustedes? No sé si han ayunado, pero ¿les ha pasado que se han puesto tercos con el Señor? ¿Sabían que tenían que hacer y ustedes están R, quieren hacer otra cosa? Así somos, ¿no? Así que Dios nos manda una burra para que les hable, ¿ya? En el caso de Balaam, él tenía revelación de Dios, pero Balaam lo que hizo fue recibir dinero y por ese dinero iba a maldecir al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan? Balac, un rey extranjero, y le dio dinero para que maldiga al pueblo de Israel y él recibió el dinero. Muchas veces hay cristianos que actúan, tantas veces tristemente, por dinero. Yo recuerdo un caso
cuando era nuevo creyente, y como nuevo creyente, alguien me dijo, oye, ¿sabes qué? En el RIMAC hay una profeta que te va a decir cómo haces para que tu negocio se levante. Tú llevas al profeta, le das un dinerito al entrar, ¿no? Y te va a decir qué tienes que hacer con tu negocio para que crezca. Y yo era nuevo creyente y me quedé como condorito. Y dije, entonces, ¿esto en qué se diferencia de las brujitas por ahí que la gente busca? Así que fui donde mi líder, que estaba en el seminario también, el que me dijo era un seminarista. Fui donde mi líder, que también está en el seminario, y me dije, oye, fulano, le digo a Roberto, ¿no? Roberto, me han dicho esto es lo otro. El señor, sí, te ha dicho esto. Me dijo, fulano, está loco, esa es brujería. Porque cuando la gente recibe la revelación de Dios, la recibe cuando Dios la quiere dar. Tú no vas a decir, vengo a mí para que me dé la revelación de Dios. No, Dios la da cuando Él la quiere dar. Si quiere la da y si quiere no la da. No puedes obligar a Dios a hacer nada. Y nunca lo hace por dinero. Ahora, si tú por agradecimiento quieres dar, es cosa tuya. Pero no es que tenga un precio la bendición de Dios. Si tú quieres dar, está bien, pues no, correcto. Y si no, ok. ¿No? Pero la bendición de Dios es algo que se da primero cuando Él quiere y siempre se da libremente. No podemos tratar de ser como Balaam y vender esa revelación. El problema es que sí, muchas veces por dinero hacemos cosas terribles. Versículo 15 dice, se han apartado del camino recto. Estos que buscaban a Balaam, ¿no? que estamos viendo, dice, se han apartado del camino recto, se han extraviado por seguir el camino de Balaam, hijo de Beor, que tanto amó el premio a la maldad. ¿Cuál es el premio a la maldad? ¿A qué se refiere? El dinero que Balaam estaba buscando. Que fue reprendido por su iniquidad. Una bestia de carga que no podía hablar, habló con voz humana y puso en alto a la locura del profeta. Porque quería maldecir al pueblo de Israel, a pesar que Dios le dijo, no lo hagas, no lo hagas, él se iba a ir a maldecir. Y cuando se iba a maldecir, una burra le dice, oye, ¿qué estás haciendo? Tiene que llamarle la atención al profeta. A pesar que él sabía que no lo debía hacer. Pero su amor al dinero estaba por encima de su deber con Dios. Hay gente, bueno, en la antigüedad, esto ha pasado, pasa todavía. ¿Saben qué eran las indulgencias que se vendían en la Edad Media? Martín Lutero se levantó contra la venta de indulgencias. Estaba construyendo la Basílica de San Pedro, es muy cara, artistas, joyas preciosas dentro, mármoles y demás. Así que habían grandes ánforas que eran llevadas por carretas y el encargado decía, cuando la moneda toca el fondo del ánfora, el alma de su pariente difunto va a ser liberada. O sea, pagaban para que los muertos puedan ser libres. La Biblia dice que vivimos una sola vez, ¿no? Y después viene el juicio, ¿no? Acá no, acá ellos podían pagar por los difuntos, por los que se morían. Y es más, hay documentos que se han encontrado donde yo tenía de repente, bueno, cualquier persona tiene un celo grande contra él y quería matarlo. Y le decía al que tenía la frente de las indulgencias, oye, yo quiero matar a Perico Pérez. No hay problema, pon tu óvulo acá y tu alma ya está libre, ve y mátalo después. Y le daban un documento escrito, y se han hallado documentos escritos diciendo eso. Porque a veces, por amor al dinero, hay gente que hace barbaridades. Porque lo que les importa no es Dios ni las almas, les interesa simplemente el dinero. Otras medias mentiras, ¿se acuerdan de esa secta, los niños de Dios? Los que somos mayores, los menores no se acuerdan, ¿no? Recuerdo un primo que estuvo en esa agrupación, y bueno, él ha estado acá alguna vez, en esta casa, y cuando muchacho, estoy hablando, hace muchos años, y en esa agrupación era, Dios es amor, así cuando hagamos el amor, el sexo es de Dios. Y todos ahí tenían unas grandes orgías porque ese era el amor de Dios. ¿Y cómo conseguían fondos? Las chicas se iban con empresarios, gente de dinero, tenían sexo por amor a Dios y después le cobraban el chantaje. Tomaban fotos y cobraban el chantaje y así conseguían dinero. Porque Dios es amor. Sí, pero amor es una cosa, sexo es otra, ¿no? Entonces, a veces confundimos esas cosas simplemente por dinero. O a unos que sí hay acá a 3 cuadras, un poquito más, 4 cuadras, hay una iglesia que casa gays, porque dan buena plata para que los casen, y casan gays. Sí hay, tristemente.
O la iglesia que se corrompe con la política, por favores políticos. Ustedes saben que los políticos nunca dan nada gratis. Si te dan algo es porque te dan con una y piden con otra. El político siempre es negociador. Y conozco muchos pastores, por ejemplo en Venezuela, hermana Blanquitos ha estado por allá, que al final comenzaron a hablar bien del régimen de, bueno, no Maduro, antes de Chávez, porque Chávez le daba cosas a las iglesias. Y muchos pastores, aún grandes predicadores conocidos, si usted sabe a qué me refiero, no digo nombres ahora, se vendieron porque el gobierno los comenzó a apoyar económicamente. Los políticos cuando dan algo, lo van a dar para pedir luego. Entonces nosotros no negociamos con la política. Que un cristiano haga política, si tiene llamado, es su deber. Pero la iglesia como institución no hace política, ¿de acuerdo? Nosotros individualmente, cada uno tiene su preferencia, que sea hombre ético, correcto, bajo principios bíblicos, podemos hacer política de forma independiente. Pero la organización eclesiástica no está llamada a hacer política ni negociar con los políticos. Está llamada a ser famoso a Jesucristo, no al candidato fulano sutano. Nuestras loas sean para Dios, no para fulano sutano. Ustedes individualmente, si Dios los llama a la política, prepárense bien en ética, por favor, mucha ética, y también como técnicos, ¿no? Pastor Humberto, una vez después de estar en política varios años, nos dijo en una recuerdo esas palabras, nos dijo: yo siempre como teólogo prediqué que, ¿cómo se llama? Prediqué que el purgatorio no existía. Y siempre dije, no existe purgatorio según la Biblia. Pero cuando entré al Congreso, creo que lo encontré. Porque todo se compra, todo se vende, ¿no? Un lugar inmundo en ese sentido. Entonces tenemos que tener mucha ética, porque en política todo se compra, todo se vende, y muchas veces podemos pisar palito. Amén. Entonces, esto es, caer en Balaam es vender primero sutilmente los principios del Evangelio y caer en formas de doctrina que realmente no son las de Dios. Yo recuerdo una persona, yo que pienso que con buena intención, era líder en la iglesia, y un día me dice: pastor, tiene que predicar usted como tal televangelista. Era un empresario. Porque, ¿sabe qué? Ahí va gente con plata, y la iglesia con plata puede hacer muchas cosas. Y yo le escuché nomás y dije, ¿no? Pastor, sí, predique, porque mire, yo me estoy yendo al norte a la campaña de fulano de tal, porque ahí se mueve la gente y es plata, y la gente quiere plata. ¿Quieren plata? Sí, pongan un sobrecito, digan cuánto quieren y pongan el 10% de lo que ustedes quieren. ¿Les gusta? Eso es lo que dicen por ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Comenzamos a vender el evangelio por dinero y hay gente que se la cree. Es cierto que tenemos que dar, ¿correcto? O sea, dar de corazón, dar por amor. Yo les voy a contar que este local no es gratis, la luz no es gratis, el agua no la cobran, el internet cuesta, el micro se malogra. Eso lo saben, ¿verdad? Pero damos por agradecimiento a Dios, por amor a Dios. No doy porque hago negocio con Dios, ¿correcto? No, recuerdo que una vez estábamos en una campaña en Sayán y el equipo del predicador dice: aquí están los sobres para que la gente ponga su petición de oración. Pero a poner su petición de oración tiene que poner una ofrenda. No. Y con mi esposa nos miramos, yo le dije: no, acá no vamos a hacer eso. Y el equipo: no, pero es que tiene que ser así, por la campaña cuesta, que por aquí. No. Los sobres de pedido de oración están por un lado y las ofrendas que la gente quiere dar de corazón están por otro. Así que no. Yo recuerdo que estaban los organizadores, se molestaron conmigo. Y el predicador, que es un buen amigo, dijo: no. Si el pastor nos dice que no, acá no lo hacemos así. Separen los sobres de las oraciones de los sobres de las ofrendas. Son cosas diferentes. Si lo dice que es diferente, es diferente. Acá vamos a hacer eso. Y la campaña se hizo. Y la gente pidió su oración, lo que necesitaban. Hubieron milagros allí, ¿sí? Y la gente, al final de la campaña, pues la campaña cuesta, todos sabemos, las cosas cuestan. Al final dio su ofrenda. Pero van por vías separadas, son cosas diferentes. No podemos mezclar una cosa con otra, tengamos esas cosas bien claras. Pero la unidad de Balaam es mezclar dos cosas. Y eso es algo que a Dios no le agrada. Tristemente, muchas veces la iglesia predica lo que el mundo quiere escuchar, para que el mundo le dé lo que le quiere dar. O sea, para que el mundo dé, predican lo que el mundo quiere escuchar.
Y no van a hablar de un mensaje de arrepéntete al Señor, toma tu cruz y sígueme, renuncia. No, no, van a hablar de Dios te quiere bendecir, Dios te quiere sanar, te quiere dar. Tú da para que Dios te dé. Y hacen el negocio con Dios. Cuando yo era muchachito, ¿se acuerda, hermano José, de ese programa Haga Negocio con Kiko? En televisión, ¿no? Bueno, algunos dicen, haga negocio con Dios. Tú das y Dios te da. Y había un negocio en que tú pulseabas todavía. ¿Cuánto vas a dar? ¿Das más, das menos? ¿No? Era una cosa así, ¿no? Y muchos quieren hacer eso con Dios. Y dicen, Señor, yo voy a ayudar para que tú me des. Yo voy a dar para que tú me des. Un momentito. Si tú das es porque quieres dar. El que tú des no obliga a Dios. Dios no queda obligado por lo que tú haces. ¿De acuerdo? Dios es soberano. ¿Se acuerdan cuando le dije que yo estaba ayunando para que Dios me diga? Dios si quiere me dice. Y si no quiere, no me dice. Yo no puedo forzar a Dios a que haga nada. Él es el Señor, el soberano. Yo soy su siervo. Y lo único que me queda es decirle, amén, Señor, lo que tú digas. ¿De acuerdo? Él es poderoso. No puedo negociar con Dios. Esa es la doctrina de Balaam. Pero también habla, verso 15, estamos 2.15. El 2.15 dice, pero también tienes contigo a los que se aferran a la doctrina de los nicolaitas. ¿Quiénes serán los nicolaitas? Hay varias versiones sobre esto. Voy a quedar con una nada más, porque si no la haría muy larga y el tiempo nos gana. Los nicolaitas son un grupo gnóstico. ¿Saben qué es la gnosis? Gnosis es conocimiento. Son grupos que provienen de Oriente, donde te van a decir, yo tengo un conocimiento secreto. Dios me ha revelado algo que nadie sabe. Y yo conozco predicadores que me dicen, yo paro buscando que Dios me dé una revelación nueva que no le he dado a nadie. Conozco gente que dice eso. Y no, la revelación de Dios es pública, está escrita para todos. Dios me puede dar una aclaración, Dios me puede revelar para que yo le entienda mejor, pero Dios no me va a revelar cosas que aquí no están escritas. Si no, o sea, aparecieran sectas por todos lados y así pasa con las sectas. Tengo una revelación secreta. Esos son los grupos gnósticos. Y los nicolaitas eran como estos grupos gnósticos. Yo recuerdo de un gnóstico que una vez me dio un libro del Evangelio de San Juan, donde decía cosas extrañas. ¿Saben por qué eran extrañas? Porque decían, es que el Evangelio de Juan es un libro que está en clave. Mira, sacas esta palabra acá, esta de acá, sacaba palabras aisladas y las juntaba en una frase. Óigame, así la Biblia puede decir cualquier cosa. Y la Biblia está clara, está escrita, para que todos la puedan leer, revisar. Y con la revelación del Espíritu Santo entender. Pero no está oculta. Los conocimientos de Dios están, lo que Dios quiere dar a conocer de Él, no todo. Porque no solamente conocemos lo que Dios nos quiere dar a conocer de Él. Y lo que Dios nos quiere dar a conocer de Él es público. ¿De acuerdo? La explicación o interpretación, Señor, no lo entiendo. ¿Cómo es esto? Dios te puede revelar para que la entiendas mejor, pero no hay conocimientos secretos de Dios, ¿no? Es que eso ocurre, ¿no? Y por ejemplo, esas mezclas orientales extrañas, yo recuerdo a alguien que me decía, sí, porque mi sobrina se sienta, el Espíritu de Dios le habla y comienza a escribir en una hoja y está en trance. Estaba de moda hace unos años. Oiga, eso es puro brujería, eso es hechicería, eso es satanismo, eso es espiritismo. Porque Dios nunca habla a alguien en trance. El diablo usa en trance, pero si ustedes leen la Biblia, nunca van a que alguien se quedó, ¿y qué dije? No entendí lo que dije. Otra cosa que yo me olvide. Por ejemplo, sí, soy honesto, a veces ministro a alguien y Dios me da una palabra para esa persona. Ministros 8:10, te habrá pasado, Dim, ministramos 8:10 y después alguien se acerca a lo que hemos ministrado. Pastor, eso que usted me dijo, y me comienza a preguntar lo que yo le dije. ¿Y sabe cuál es el problema? Que ya me olvidé. A ver, no, bueno, a ver, cuéntame, ¿qué te dijo Dios? Para ver si cuando me cuenta me acuerdo. Porque la idea nuestra, igual con mi esposa, es no queremos recordar todas las cosas, nos volvemos locos recordando todo lo que Dios ha dicho, ¿no? Entonces lo entregamos a Él. Entonces, a ver, cuéntame para acordar. Ay, sí me acuerdo. Porque la idea no es que estemos pensando, sino que Dios te da y bendices, ¿no? Pero ya la brujería es otro tipo de cosas, ¿no? Hay un
autor europeo, no recuerdo el nombre ahorita, que tiene una frase que me encanta. Y cuando habla de estos grupos gnósticos, dice, el hombre ha hecho a su Dios a imagen y semejanza. No es que Dios no es su imagen y semejanza, no es, sino que el hombre ha creado en su mente un Dios que él puede manejar y dominar como quiera. Eso es lo que en la práctica ocurre. Cuando hablamos de la humanidad, el hombre quiere un Dios que pueda guiar y decirle, Dios, dame tal cosa, eres así, así. Y el hombre quiere definir qué es Dios, cuando es al revés. Dios nos creó y Él es el amo soberano, ¿verdad? Hay otras prácticas. ¿Han escuchado esa de Jesús es mi amigo? La Biblia dice, Jesús les dijo, yo les digo, ustedes son mis amigos porque hacen lo que yo les digo. ¿No? La frase es esa. Pero hay gente, no, Dios es mi amigo. Yo le digo, choche, Jesús, mira, tú dices que acá, yo digo que no, pues a ver, mira, voy a hacer tal cosa, a ver qué pasa. Tú eres mi pata, Jesús. Perdón, eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eres el soberano de la autoridad. Es mi amigo en cuanto a que Él me revela cosas para que yo las haga. Tengo ese nivel de intimidad si le estoy buscando. A eso se refiere. No que mi choche, mi pata, que me bajo el fulbito con él, le meto un gol. No se refiere a eso. Se refiere al nivel de intimidad que tenemos con Dios, pero aclara, ¿no? Eres mi amigo porque hacen las cosas que yo les digo. O sea, hay esa intimidad para que yo te diga a ti qué hacer y tú recibes esta intimidad. Se refiere a eso. No, ay, mi choche. Eso es un poco nicolaíto, un poco gnóstico, ¿no? O como les digo también, ¿no? Yo voy a hacer un ritual para que Dios haga lo que yo quiero, ¿no? Si alguien viene con su diezmo y decirle, Señor, yo voy a dar un diezmo para que tú me des un avión, lléveselo, porque ese no es el asunto. Lo hacemos en agradecimiento a Dios. Ahora, tú tienes un problema económico en la ciudad y dices, Señor, yo voy a ser fiel a ti, te pido, Señor, que tú seas fiel conmigo, de corazón, pero tú sabes que finalmente, perdóname, que sea duro, ¿no? Alguien está en problemas de salud y tú puedes orar por él, pero al final todos vamos a partir, ¿saben esa, no? Y Dios sabrá si lo sana o no lo sana, pero tú puedes, Señor, yo te doy una ofrenda fuerte para que tú la sanes, si no la sanes me molesto contigo. No, Él es soberano. Si quieres la sana y si quieres no la sana, tú no puedes forzar a Dios. Ni voy a dar una semana y si no la sana me molesto. Tu ayuno no fuerza a Dios. Más bien, lo que debes buscar en el ayuno es matar tu carne. Señor, sabes que estoy pensando en tantas cosas, estoy tan ocupado que no tengo tiempo para intimar contigo. A ver, voy a hablar en un lenguaje de los que nacimos en la década del 70, por ahí. Bueno, yo soy más antiguo, ¿no? ¿Se acuerdan de Chapulín Colorado, no? De los antenitas de vinil, pi. Señor, yo voy a orar para que mis antenitas de vinil estén bien sintonizadas contigo, ¿ya? Para que entienda tu mensaje. Para eso voy a ayunar. Pero no puedo forzar a Dios con mi ayuno, porque Él es el soberano, Él es el Señor. Amén. Amén. Gracias. Dios es grande, Dios es fuerte. Verso 16. Así que arrepiéntete. ¿Qué nos dice? Y la verdad es que muchas veces en nuestra doctrina permitimos algunas cosas de Balaam solapa por ahí y permitimos algunas nicolaitas solapa por ahí. Tenemos que tener claridad. Por eso, arrepiéntete. De lo contrario, pronto vendré a ti y con la espada en mi boca pelearé contra ellos, contra los que están equivocados. Por eso, amados, no seamos débiles en la fe. Tenemos que prepararnos. Están los cursos Crecer. Ya está por acabar un grupo más. Les debemos su diploma, hermanos. ¿Ya? Vamos a una promoción para hacer la ceremonia de entrega de diplomas de Crecer. Son 4 libros. 1, 2, 3 y 4. Tenemos, y bueno, ya empezamos la escuela. También vamos a definir en una reunión en los próximos días cuando empezamos la escuela de formación pastoral. Que sí, van a ser varios años. No se forman pastores en 3 meses. Se forman en años. Pero vamos a estar estudiando, ¿no? Y son cursos preparados, hasta dones y ministerios, principio de autoridad espiritual, mirándote a ti mismo, bueno, varios libros más que ya están preparados para que podamos preparar de una escuela de preparación de futuros pastores. Ahora esto no solamente es para pastores, toda aquella persona que quiera servir a Dios en integridad y en buena posición, en buena palabra, necesita seguir estudiando. Este es el coquito. ¿Ya? Aprender a leer y escribir, pero vamos a decir, ese es el coquito. Pero si ustedes quieren avanzar más, tienen que ir a la escuela y seguirse formando. ¿Correcto?
Entonces, ¿por qué? Si no los van a engañar, le van a contar cuentos, ni se las van a creer, ¿no? Y ese es el problema, que nos desvían porque creemos las cosas. Alguien dijo por ahí, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado, mi amor? ¿Te acuerdas que han venido con profecías, ¿no? El Señor dice esto para ustedes, una profecía con nombre propio, ¿no? Y que tienen que hacer esto, si no son rebeldes a Dios. Y tú lees la profecía y dices, ¿esto qué es? ¿No? O sea, tenemos que pararnos de cabeza, decir unos rituales raros, ¿no? Por favor, tenemos que estar llenos de la palabra, porque sí, hay falsa profecía, hay falsa enseñanza, correcto. Para terminar ahí, les cuento. Mi peluquero, ya no es mi peluquero, ya fue de la zona, un caballero muy correcto, era un hombre que buscaba a Dios, pero se metió al lugar equivocado. Cayó donde una dama, con la de Balaam, y yo recuerdo que la dama andaba en su peluquería, las uñas, el maquillaje, el no sé cuántos, y él tenía que dar y dar y dar y dar, porque esta dama, son astutos, ¿eh? Son muy astutos, sacaban y sacaban la plata. Él terminó durmiendo en el piso de la peluquería con su familia, un hijo y esposa, porque no se alcanzaba para pagar el departamento, porque todo se lo llevaba la señora esta. Al final perdió el negocio. Y la señora andaba toda arreglada, toda ella, ¿no? Un grupo chiquitito, pero bien manipulado, ¿no? Pero como él era que le buscaba las cosas raras, no tenía buenas palabras, se salió del grupo y se fue a otro grupo. Y este otro grupo le sacó la plata, pero no solo la plata, le sacó a la mujer también. El pastor se quedó con su esposa, que era simpática, más joven, ¿no? Y el hombre evidentemente se molestó, y se molestó con todo lo que es iglesia, se fue a vivir al centro de Lima, no quiere hacer nada de acá, todos son una sarta de no sé cuántos. Por favor. Y yo le hablé claramente, hablé con él varias veces, de buena forma, pero a él le gustaban las cosas originales, la revelación especial, esas cosas raras que algunos tienen, esos profetas que tienen algunas palabras raras, escuchado, ¿no? Tienen palabras raras, revelación. ¡Oh, esto no lo sabe nadie más! ¡Oh! Y al final, no solo perdió la casa, ¿no? Perdió la mujer también. Porque esas cosas tristemente pasan. Ahora ese es el extremo, a veces pasan al medio, pero necesitamos tener buena palabra. No basta la prédica, amados. Ahora, lo más importante, lean su Biblia de tapa a tapa, en orden. Por eso tenemos los devocionales. Y estudien. Ahora, ¿qué es más importante, la Biblia o el estudio? La Biblia. ¿De acuerdo? Es la palabra de Dios no adulterada. Vamos avanzando ya, pues ya nos gana la hora, 11:40. Yo creo que me quedo hoy día con la iglesia. Tenía 2 iglesias, pero me voy a quedar solamente con Pérgamo. Te tiras para la próxima. Bueno, amados, verso 17, ¿listos? Dice, miren, escuchen esto claramente. El que tenga para oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Quiere decir que no todos van a escuchar, no todos van a entender. ¿Quiénes van a entender? ¿Qué tipo de oído? Oídos espirituales. Si tienes oídos espirituales, vas a entender. Si no tienes oídos espirituales, amado, ¿qué habló el pastor? No sé. Habló de figuritas, no sé. Dice, al que salga vencedor. ¿Por qué dice al que salga vencedor? ¿Porque todos van a ser vencedores? Tristemente no. Muchos se van a dejar llevar por esas doctrinas cerradas, a pesar de una iglesia que al principio dijo que estaba bien la iglesia, ¿no? Que había soportado la persecución, que Antipas había sido ejecutado, le habla bien de la iglesia, pero al final le dice al que salga vencedor. Quiere decir que tristemente, amados, no todos iban a ser vencedores. Así que en el fondo de tu corazón pregúntate, ¿soy yo de los vencedores o soy de los que se quedan? No me respondas, porque es una pregunta que tienes que hacerte a cabalidad, no para que los demás vean, para que tú en el fondo de tu ser te preguntes, ¿soy de los que salen vencedores o soy de los que se quedan? Pregúntatelo. Y pregúntatelo cada día. ¿Soy de los vencedores o de los que se quedan? Al que salga vencedor le daré del maná escondido y le daré también una piedrecita blanca. En ella está escrito un nombre nuevo que nadie conoce, sino aquel que lo recibe. Gloria a Dios. ¿Saben? Eso de la piedrecita blanca, ¿saben qué simboliza? La costumbre en aquella época, en los juicios, es que cuando se juzgaba a alguien, era ¿es culpable o es inocente? Cuando era culpable, se daba una piedra negra. Y cuando era declarado inocente, se le daba una piedra blanca. Esa era la sentencia.
culpable, piedra negra. Tuviera piedra, piedra blanca, libre, vencedor. Dice, lo que dice aquí es, al que salga vencedor, no a todos, le daré a comer el maná escondido, una comida especial, espiritual de Dios, y daré también una piedrecita blanca. En ella está escrito un nombre nuevo que nadie conoce sino el que lo recibe. La costumbre judía, la costumbre de aquellos tiempos respecto al nombre nuevo, es que mi esposa, por ejemplo, supongamos que yo en la intimidad le digo, Chinita. Así te digo, ¿no? Digo, pero nadie sabe que le digo Chinita, solamente ella y yo, porque es el nombre íntimo, ¿no? Cuando habla el nombre nuevo que nadie conoce, dice un nombre nuevo que nadie conoce, sino que lo recibe, es que en esa intimidad que hemos generado en los años, yo le digo, Chinita, ella sabe que hablo de ella, nadie más sabe que me refiero a ella. Cuando tú tengas intimidad con Dios, por esa intimidad, Él te va a dar un nombre nuevo, que solo tú lo vas a reconocer y vas a decir, es a mí. Porque en la intimidad que tienes con Dios, vas a llegar a reconocer ese nombre nuevo que Dios tiene para ti. Esa forma íntima de llamarte que solamente Él conoce. Pero ¿esto para quién es? Amados, ¿para quién es esto? Para el que salga vencedor. Dice el verso 29, el que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, ¿no? El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Siempre a todas las iglesias le va a decir lo mismo. Lean todas las iglesias. Siempre es al que salga vencedor. En todas las iglesias de Apocalipsis no dice que todos van a vencer. Dice siempre al que salga vencedor. Así que, amados, asegurémonos de ser de los que salen vencedores. Amén. Es una demanda nuestra que nos preparemos para salir como vencedores. Así que, redondeando, ¿hay una persecución? De alguna forma sí la hay, porque si uno predica, les conté en el trabajo, me llamó la atención, en la universidad te pueden criticar o atacar, se pueden burlar de ti, te pueden decir cosas raras por predicar. Puedes tener problemas en el trabajo, en el colegio, ¿no? Si tú hablas de la creación y la evolución como dos teorías, tu profesor de frente te agarra y dice, creación, tachado, no existe, ¿no? Imponerla, sí, hay lugares así, imponerte la creación como la única opción, no, perdón, la evolución como la única opción. Sin embargo, ¿se acuerdan cómo se llama lo de la evolución? Se llama la teoría. ¿Qué significa teoría? Que no está probado. ¿De acuerdo? Una teoría, pero te impone, esto es lo correcto. Pero su nombre mismo dice la teoría de la evolución. Teoría, no está probada, ¿no? Que tiene muchas cosas en que basar. Correcto, no está probada. Entonces no te la pueden imponer, pero en nuestra cultura se impone, como que fuese la única opción. Y va a haber persecución, sí la va a haber. La pregunta es, ¿estás dispuesto a que tu prestigio sea sacrificado por Cristo? Una pregunta más difícil. Si tú fueras Antipas, que fue ejecutado por decir que Jesús era Quirios, ¿qué harías? ¿Te retractarías o morirías con la convicción declarando que Jesús es el Señor? No me respondas, solo pregúntate, ¿qué tan dispuesto estás al Evangelio? Porque no podemos jugar a la iglesita. Van a haber tiempos, muy poco tiempo, como en España, en que va a haber cosas de la Biblia que no vas a poder decir y que vamos a ser perseguidos por odio, ¿no? ¿Cómo se llama? Odio, ¿cuál es el término? Ayúdeme. No, doctrina de odio, palabras de odio, ayúdame, el término se me ha escapado en ese momento. Por pensamientos de odio contra las minorías. Porque ahora todo el que piensa raro es minoría, ¿no? Saben que hay proyectos de ley en Suiza para que haya para que el sexo con las hijas o la mamá con los hijos sea correcto, ¿no? Que no sea ilegal. Hay proyectos de ley, no han sido aprobados para proyectos de ley. Hay otros proyectos más locos de ley todavía, proyectos de ley nada presentados, para que uno pueda casarse, no solamente un hombre con un hombre, sino que una mujer pueda casarse con su perro. O sea, ya hay proyectos presentados. Otra cosa es que se aprueben, pero no les sorprenda que algunos años estemos hablando de la zoofilia, ¿no? de matrimonio con animales. Está bastante cerca. La iglesia va a ser perseguida. Así que pregúntate, ¿qué vas a hacer el día de la persecución? ¿Qué vas a hacer ahora que todavía puedes predicar? ¿Te vas a esconder o vas a dar testimonio de Cristo con tu vida?
presentando tu vida como reflejo del Señor. ¿Perseverarás para ser vencedor o el dinero va a tener la prioridad? ¿Qué tiene prioridad en tu vida? Yo sé, todos tenemos que trabajar, pero ¿cuál es la prioridad en tu vida? Estas fueron las demandas para la iglesia de Pérgamo y son las demandas para la iglesia de hoy. Y si tú eres iglesia, para ti es la demanda. Para ti es la demanda porque tú eres iglesia. ¿Cuál es tu prioridad? Es algo que tienes que decidir. Al que salga vencedor y cumpla hasta el final. Al que salga vencedor y cumpla edificando la iglesia hasta el final. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿De qué abundancia habla Jesús? ¿Tú quieres esa abundancia de Jesús? Miren, amados, yo vivo en la abundancia de Jesús. Tengo una esposa a la que amo y me ama. Por si acaso, mañana celebramos 30 años. Tenemos una ceremonia en la iglesia del pastor Adolfo Cafarena, ahí por luego. A mi esposa que me ha soportado 30 años. Yo soy feliz. Soy feliz porque tengo hijos hermosos. Acá está mi hija. Mis hijos sirven a Dios en Argentina. Quieren volver a Perú para servir aquí con nosotros. Y ahora me sorprende, ¿no? Cuando era muchacho, ay papá, tus cosas. Ahora me llama, ¿y saben para qué me llama? Para hablar por más de una hora cada día. Pues cuéntame, señor, ¿para qué me llama para hablar más de una hora todos los días? De teología. Todos los días, sí papá, ¿por qué contrario? Y habla de teología conmigo como una hora por teléfono. Hace años hubiera sido absurdo que me quiera hablar conmigo de teología. Y cuando le decían, ¿tú te hablas de tu papá? Decía, no. Ahora, gracias a Dios, puedo tener esas. Dígame si no va a ser feliz así. Claro, en Argentina tiene problemas económicos. Nosotros también tenemos problemas económicos. Pero la economía es la añadidura. La tranquilidad más grande de una familia fuerte es el regalo precioso que Dios nos da. Hay alegrías, si eres soltero, hay alegrías más grandes que el dinero. Que tu vida tenga propósito, que tu vida tenga sentido. Que no sientas que desperdicias los días, sino que los días son valiosos para el propósito al que Dios te ha llamado. Si junto con eso viene la abundancia económica, que bueno, compártela pues. ¿Ya? Es para compartir, no es para ti solito. Pero hay cosas más importantes, más agradables, que solamente el dinero de por sí. Cuando Jesús habla de vida abundante, habla de esa vida preciosa. Que vuelvo a decirte, el dinero no es malo, es simplemente neutro. Depende de qué hagas con él. ¿Lo usas para bendecir o lo usas para destruir? Es neutro. Pero depende de qué hagas. ¿Saben? Yo voy a seguir luchando por esa abundancia de Jesús. Yo quiero ser de aquellos que salen vencedores. ¿Y tú? Tienes que decir cada día. Josué 24:15 dice, pero si no les parece servir a Dios, escoja a quién quiere servir hoy. Por mi parte, mi casa y yo serviremos al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor mi Rey, por el privilegio de servirte. Dios, yo sé que hay persecución, que hay maltrato, que hay ofensas, que hay gente que piensa mal de nosotros, que hay gente que quisiera que no estemos. Pero eso no es lo importante. Lo importante, Señor, es que estemos contigo, que tú estés con nosotros, que preguemos tu palabra. Señor, lo hacemos porque sabemos que tú tienes la verdadera abundancia y tú tienes vida eterna. Como te dijeron tus discípulos alguna vez, Señor, si tú tienes palabra de vida eterna, ¿a quién iremos? Yo quiero declarar, Señor, que quiero venir a ti, estar firme en ti. Y con mi boca hoy digo, renuncio, vamos a decirle, renuncio a cualquier cosa que me aleje de ti, que me haga distanciarme 1 milímetro de ti. Yo la pongo fuera de mi vida, porque mi norte eres tú. Yo quiero apuntar, Señor, a donde estás tú. Puesto los ojos en ti, Jesús, autor y consumador de la fe. Te serviré cada día de mi vida. Tú eres lo más importante en mi ser. Mi casa y yo te serviremos, Señor. Amén. Amén. Amén.
Grande es Dios. Grande es Dios. Dios les bendiga.